¿Cómo se llaman los españoles? ¿Cuáles son los nombres y los apellidos más comunes en España? Seguramente estás pensando en españoles súper famosos en el mundo como el tenista Rafa Nadal, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Úrsula Corberó o Javier Bardem. Pues siento decirte que estos apellidos son muy poco frecuentes incluso en España. Hoy te explico cómo y por qué los españoles nos llamamos como nos llamamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio, profe de español, y en este canal te ayudo a mejorar tu español con contenido interesante y auténtico. Tómate un segundito para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y así no perderte los próximos contenidos. Además, antes de empezar, te invito a descargar el PDF que he preparado para ti con todo el vocabulario y expresiones de este vídeo, además de un montón de ejemplos de famosos con nombres y apellidos españoles. Tienes el enlace por aquí. Y ahora respondo a la pregunta del título del vídeo. ¿Cómo se llaman los españoles? Estudiante, tengo que comenzar develando un pequeño secreto. Yo no me llamo Antonio. Bueno, sí, me llamo Antonio, pero no solo Antonio. Mi nombre completo es Antonio José Díaz González. Antonio José Díaz González. Sí, parece el nombre de un actor de telenovela. Pero mi nombre nos dice dos cosas muy importantes sobre los nombres en España. En España todo el mundo tiene dos apellidos. En mi caso, Díaz, que es el primer apellido de mi padre, y González, que es el primer apellido de mi madre. Tradicionalmente se pone primero el del padre y después el de la madre, pero hoy en día el orden puede cambiar y puedes poner primero el de tu madre. La segunda cosa es que es muy común tener dos nombres. En mi caso, Antonio José, pero podría ser también María Isabel, Francisco Javier o Ana María, por ejemplo. Pero espera, antes de seguir tengo una preguntita para ti. Imagina a una persona española, hombre o mujer, anciano o joven, no importa. ¿Qué nombre y apellido se te vienen a la cabeza? Piénsalo. Venga, tienes 5 segunditos. ¿Lo tienes? Vale, pues ahora escribe en los comentarios el nombre que has pensado, el nombre y los apellidos. A ver si se corresponde con lo que te voy a contar a continuación. Estudiantes, según un estudio de 2022 del INE, el Instituto Nacional de Estadística, los nombres de mujeres más comunes en España son María Carmen, ¿ves? Un nombre compuesto, el más común, para que veas que no te engaño. María, Carmen o Ana María. Ahora que lo veo, no somos muy originales, ¿no? Y en la categoría de nombres masculinos para hombres en España, la medalla de oro va para Antonio. Efectivamente, los nombres masculinos más comunes del país son Antonio, Manuel, José o Francisco. Y toda esta parte cultural de un idioma es igual de importante que la parte lingüística. Especialmente si ya tienes un buen nivel de español y ahora quieres integrarte en el país o entre tus amigos españoles. Tienes que saber cuáles son las referencias culturales que todos los españoles conocen, cuáles son los estereotipos sobre las diferentes regiones, qué diferencias hay entre los acentos del país, etc. Por eso creé mi curso online Descubre España en Español. Un viaje virtual donde quiero que pases de tener una visión de estudiante a una visión de nativo, aprendiendo sobre los diferentes acentos y regiones del país. Quiero enseñarte cosas que no se aprenden en los libros, estudiantes, y que van mucho más allá del idioma, de la parte lingüística. Tienes el enlace para escribirte por aquí o en la descripción del vídeo. Y ahora seguimos. Para ser justos, estudiantes, hay que decir que algunos de esos nombres que he mencionado están un pelín anticuados. Nombres como Josefa, María Dolores o Francisco Javier se asocian más bien con alguien adulto y son nombres un poquito serios, vamos a decir. Por eso tradicionalmente a veces cambiamos un poco estos nombres. Algunos un poco y algunos mucho. Y los cambiamos para hacerlos un poquito más cariñosos, más afectuosos. Y es así como nacen los hipocorísticos. Sí, hipocorísticos. Te prometo que no es un insulto. Por eso Teresa se convierte en Tere o Maite, Dolores se convierte en Lola o Lolita, José pasa a ser Pepe, Francisco pasa a ser
Paco, María Isabel se convierte en Maribel, o Antonio y Antonia se convierten en Tony o Toñi. Por favor, no me llaméis así, que no me gusta nada. Yo soy Antonio, ya está. Pero claro, como he dicho, algunos de esos nombres ya suenan un poco viejunos. Y los nombres que ahora se ponen a los bebés han cambiado muchísimo. Los niños ahora se llaman Lucía, Martina, Hugo o Martín. Pero todo esto es sobre los nombres. ¿Qué pasa entonces con los apellidos? Pues la verdad es que el tema de los apellidos también es muy curioso. En un inicio, hace siglos, no existían los apellidos. Tú eras la única persona de ese pueblo que se llamaba Antonio. Y listo, todo el mundo te conocía. Pero si el pueblo crece y resulta que ahora hay 20 Antonios, hay que buscar algo para poder distinguirlo. Por eso los apellidos nacieron basándose en elementos que ayudaban a diferenciar a todos esos Antonios o Marías. Así que si José vivía en el monte, se convertía en José del Monte, claramente. Si un hombre llamado Rodrigo tenía un hijo, su hijo se llamaría Juan, por ejemplo, Rodríguez, es decir, el hijo de Rodrigo, Rodríguez. Si el padre hacía zapato como profesión, pues pasaba a ser zapatero, como José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España. O también podían llamarte Pedro Calvo, Delgado o Rubio, si esa era una de tus características físicas. Curioso, ¿verdad? Es muy posible que en tu idioma pase exactamente lo mismo. Y te prometo que apellidos como Calvo o Delgado son totalmente reales. Pero según los datos de 2022, algunos de los apellidos más comunes de España son los clásicos. García, como el poeta Federico García Lorca. Sánchez, como el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O Rodríguez, como la cantante Mala Rodríguez. Pero aunque estos son los apellidos más comunes del país, tienes que recordar algo muy importante, estudiante. España es un país plurilingüe, es decir, se hablan varias lenguas dependiendo de la región. En Cataluña, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares se habla catalán o variantes del catalán. En País Vasco y Navarra se habla euskera o vasco y en Galicia se habla el gallego, además de otras lenguas regionales que no son oficiales y que son un poquito más minoritarias. Pues adivina qué, también hay apellidos que vienen de estas lenguas. ¿Te suena el jugador de baloncesto de la NBA, Pau Gasol? Él tiene un nombre y un apellido catalán, porque Pau es un nombre catalán que se traduce como Pablo en español, y Gasol es un apellido típicamente catalán. O Gerard Piqué, el exjugador del equipo de fútbol del Barça y exmarido de Shakira. Pero hay muchos otros apellidos catalanes, como por ejemplo Vila, Ferrer, Martí, Puig o Vidal. Lo mismo pasa con nuestro ministro de Justicia actual, que se apellida Marlaska, como también lo son Aguirre, Igartiburu, como la presentadora de televisión Ane Igartiburu, o el apellido de uno de los mejores chefs del mundo, Martín Berasategui. Y si nos vamos a Galicia, con su idioma, el gallego, tenemos otros apellidos como el de la escritora Rosalía de Castro o el de la atleta olímpica Ana Peleteiro. De Castro y Peleteiro, apellidos típicamente gallegos. Y ahora, estudiante, puedes entender por qué Rafa Nadal se apellida Nadal, que es un apellido que viene de Mallorca, como Rafa. O por qué Javier Bardem se apellida Bardem, que es un apellido de origen catalán. Y obviamente podríamos hablar durante horas sobre el origen de otros apellidos, pero creo que con esto es suficiente para que tengas una visión general de los nombres y los apellidos en España. Recuerda descargarte el PDF que he preparado para este vídeo, donde te enseño otras curiosidades relacionadas con este tema. No te olvides de darle a me gusta y de suscribirte al canal. Y si este vídeo te ha sabido a poco y quieres ver más contenido cultural, echa un ojo a la playlist que he preparado para ti. Aquí la tienes.